Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 17 de nuestra unidad 3, que en esta ocasión pues vamos a estudiar o abordaremos más bien el tema de la Organización de los Estados Americanos, conocidas por sus siglas como OEA. Y a lo largo de las sesiones anteriores, pues hemos estudiado que los organismos internacionales pues surgen como una respuesta institucional a las necesidades de cooperación entre los estados. También hemos señalado que el derecho internacional público contemporáneo, los estados pues, ya no actúan de manera aislada, sino que participan en estructuras permanentes de diálogo, coordinación, negociación y solución de problemas comunes. En ese contexto, la Organización de los Estados Americanos eh, ha, representa pues una de las instituciones regionales pues sí más importantes del continente americano. Su estudio es fundamental porque permite comprender cómo los estados del continente han intentado de organizarse para proteger la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la solución pacífica de controversias. La OEA no debe de entenderse únicamente como una organización política, también debe de analizarse como una organización jurídica, porque se encuentra regulada en una carta constitutiva, cuenta con órganos permanentes, posee principios normativos, tiene mecanismos de cooperación y forma parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por ello, en esta sesión estudiaremos primero los antecedentes históricos del sistema interamericano, después la naturaleza jurídica de la OEA, posteriormente sus miembros, principios, derechos y deberes, y enseguida sus mecanismos de solución pacífica de controversias y seguridad colectiva. Y finalmente, pues revisaremos sus órganos principales y su importancia para el derecho internacional público. Y para comenzar, es importante ubicar a la OEA dentro del panorama general de los organismos internacionales. La OEA es un organismo internacional de carácter regional, pues sí, regional. Esto significa que no agrupa a los estados del mundo como ocurre en la Organización de las Naciones Unidas, sino que reúne a los estados del continente americano. Su ámbito de actuación se encuentra vinculado con problemas, intereses y objetivos comunes de América. La OEA tiene una importancia especial porque representa la institucionalización del sistema interamericano. Cuando hablamos del sistema interamericano, nos referimos al conjunto de normas, instituciones, tratados, órganos y mecanismos que los estados americanos pues, han creado para organizar su convivencia internacional. Este sistema se ha construido pues, durante muchos años, no nació de forma inmediata ni apareció de manera repentina, ¿no? Desde la perspectiva del derecho internacional público, la OEA permite analizar, pues sí, varios temas relevantes. En primer lugar, pues cómo se crea una organización internacional regional. En segundo lugar, permite comprender cómo los estados limitan o coordinan ciertas decisiones mediante tratados. Y en tercer lugar, permite observar cómo se combinan estos principios clásicos del derecho internacional, como la soberanía, igualdad jurídica, la no intervención, con valores contemporáneos como la democracia, los derechos humanos y el desarrollo integral. Por eso, pues al estudiar la OEA, no solo estamos revisando la institución política del continente, estamos analizando una estructura jurídica internacional que refleja esa evolución de las relaciones entre los estados americanos. Y para comenzar, o para comprender más bien a la OEA, es necesario revisar sus antecedentes. La historia del movimiento interamericano puede dividirse en dos grandes etapas. La primera etapa se desarrolla aproximadamente en 1826, en el cual, espérame, en esta, en 1826 y 1888. Este periodo pues, corresponde a los primeros intentos de cooperación entre los estados americanos recién independizados. Durante esta etapa, la preocupación principal era proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial frente a posibles amenazas externas.
Aquí nos vamos a encontrar momentos importantes como son las conferencias políticas y los congresos jurídicos. Las conferencias políticas tuvieron lugar en 1826 y 1864. Su finalidad principal era promover la acción colectiva entre los estados americanos frente a posibles agresiones extranjeras. El antecedente más importante fue el Congreso de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar. A este congreso pues asistieron representantes de Colombia, México, Perú y América Central. El Congreso de Panamá fue relevante porque representó el primer intento de establecer una forma de unión continental entre los países recién independizados y su objetivo era crear una alianza defensiva y ofensiva para mantener la soberanía e independencia de los estados frente al dominio extranjero. Aunque este Congreso no logró consolidar una organización permanente, sí dejó una idea fundamental donde la necesidad de que los estados americanos cooperen entre sí para defender sus intereses comunes. Posteriormente se llevaron a cabo otros congresos, como el Congreso Americano de Lima, reunido en 1847 y 48, el Congreso Continental de Santiago de Chile en 1856, el segundo Congreso Americano en Lima, Perú, celebrado en 1864 y 1865, y en todos ellos se mantuvo una preocupación común: fortalecer la independencia, la paz y la cooperación entre los estados del continente. Sin embargo, estas conferencias políticas tuvieron resultados limitados. Muchos tratados no fueron ratificados y otros nunca se aplicaron efectivamente. Aún así, su importancia radica en que establecieron principios que después serían retomados por el sistema interamericano, como la cooperación internacional, la asistencia recíproca y la búsqueda de soluciones comunes. Después de las conferencias políticas surgieron los congresos jurídicos, y estos se desarrollaron en una etapa en la que las amenazas de reconquista europea pues habían disminuido y la independencia de la mayoría de los estados americanos pues ya había sido reconocida. En ese contexto, la preocupación dejó de ser exclusivamente militar o defensiva y comenzó a orientarse hacia la reconstrucción de normas jurídicas comunes. Los congresos jurídicos buscaron simplificar y armonizar principios del derecho internacional aplicables en América. Entre los congresos pues, más importantes se encuentra el Congreso Americano de Jurisconsulto, celebrado en Lima ya en 1877, y el Congreso Jurídico Sudamericano de Montevideo de 1888 y 89. De estos encuentros surgieron instrumentos relacionados con el derecho internacional privado, extradición, derecho civil, derecho mercantil, penal, propiedad literaria y artística, marcas, patentes y práctica de profesionales liberales. Este cambio es muy importante porque sí nos muestra que el sistema interamericano no se construyó únicamente sobre preocupaciones políticas, sino tiene también sobre una preocupación jurídica en crear reglas compartidas para regular, pues sí, las relaciones entre los estados pues, americanos. La segunda etapa del movimiento interamericano comienza en 1889 con la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington. Esta conferencia es fundamental porque marca el inicio del movimiento panamericano moderno. En ella se reunieron pues cerca de 18 países para tratar problemas comunes. Uno de sus principales resultados fue la creación de la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. En un principio, esta oficina tenía funciones ilimitadas. Se encargaba principalmente de recopilar y publicar información comercial, leyes aduaneras, reglamentos consulares y estadísticas comerciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta oficina se convirtió en el antecedente institucional de la OEA. La importancia de esta oficina radica en que, aunque nació de una finalidad comercial, poco a poco fue ampliando sus funciones. Posteriormente se transformó en la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas y más tarde en la Unión Panamericana.
En la Segunda Conferencia Internacional Americana celebrada en la Ciudad de México en 1902 se mantuvo la oficina comercial con el nombre de Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. Después, en la Cuarta Conferencia celebrada en Buenos Aires allá en 1910, esta oficina fue sustituida por la Unión Panamericana. La Unión Panamericana amplió su campo de acción. Ya no se ocupaba únicamente de temas comerciales, sino también de asuntos sociales, culturales y políticos. Y de esta forma el movimiento interamericano pues comenzó a adquirir una dimensión pues más amplia. Y es importante destacar que durante muchos años el sistema interamericano no estuvo regulado por un solo tratado constitutivo. Funcionaba mediante resoluciones, conferencias y acuerdos dispersos. Por ello, en el siguiente paso histórico consistió en reunir esos elementos en una sola organización. Aquí, bueno, pues dentro de la segunda etapa, pues vemos que la OEA pues no fue creada de forma inmediata en un solo acto desde el inicio del movimiento interamericano. Su creación pues sí fue resultado de una evolución histórica. Primero existieron conferencias, después oficinas y mecanismos de cooperación, y luego la Unión Panamericana y finalmente pues se crea la OEA. Y aquí entramos a la parte de la Carta de la OEA que fue adoptada en Bogotá el 30 de abril de 1948. Este instrumento es el tratado constitutivo de la OEA. En otras palabras, es el documento jurídico que le da existencia formal, establece sus fines, define sus principios, regula sus órganos y determina las obligaciones de los Estados miembros. La Carta de la OEA no surgió como un texto completamente nuevo, sino como una forma de codificar y ordenar principios, instituciones y prácticas que ya existían dentro del sistema interamericano. Por eso se puede afirmar que fue más un trabajo de consolidación jurídica que una creación absolutamente original. La carta pues ha sido reformada en varias ocasiones mediante los protocolos. Entre los más importantes se encuentra el Protocolo de Buenos Aires, que fue relevante porque modificó la estructura institucional de la organización. La Conferencia Interamericana cambió su denominación a Asamblea General y la Unión Panamericana pasó a denominarse Secretaría General. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue reconocida formalmente como un órgano de la OEA. Otro protocolo es el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985. Precisó los propósitos y principios de la organización, fortaleció los procedimientos de solución pacífica de controversias y consolidó los temas económicos, sociales y culturales en un capítulo relativo al desarrollo integral. Otro protocolo es el Protocolo de Washington de 1992. Introdujo una disposición de gran importancia democrática, la posibilidad de suspender a un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza. Otro protocolo es el Protocolo de Managua de 1993, donde creó el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral mediante la fusión de órganos anteriores relacionados con temas sociales, educativos, científicos y culturales. Y como vemos, estas reformas muestran que la OEA ha sido adaptándose a los cambios políticos, jurídicos y sociales del continente. En un primer momento, el énfasis estaba en la cooperación y en la defensa de la soberanía. Posteriormente, la organización incorporó de manera pues, más clara la democracia, los derechos humanos y el desarrollo integral. La OEA, pues, es un organismo internacional regional y esto significa que se integra por los estados de una región determinada. En este caso, el continente americano y que sus fines que se relacionen con la paz, la cooperación, la seguridad, la democracia y el desarrollo de dicha región. En la propia carta establece que los Estados miembros consagran esta organización internacional para lograr el orden de la paz y justicia, fomentar su solidaridad, fortalecer su colaboración
y defender su soberanía, integridad territorial e independencia. Y en esta formulación de lo que establece la Carta, se pueden identificar varios elementos pues, importantes. Uno es que la OEA tiene una finalidad de paz y justicia. No se creó para sustituir a los estados, sino para establecer un marco de cooperación que permita resolver problemas comunes. Dos, la OEA busca fomentar la solidaridad entre los estados americanos. La solidaridad implica que los estados no se consideren completamente ajenos a los problemas de los demás, especialmente cuando esos problemas afecten la paz, la democracia, los derechos humanos o la seguridad regional. Tres, la OEA reconoce expresamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia de sus Estados miembros. Y esto es muy importante porque nos recuerda que la organización no es un superestado, no está por encima de los estados con una autoridad superior absoluta. Su actuación se encuentra limitada por la Carta. Cuarto, la OEA forma parte de del sistema de Naciones Unidas como organismo regional. Esto significa que existe una relación entre el sistema universal representado por la ONU y el sistema regional representado por la OEA. La Carta también establece que la OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confieren en el propio instrumento constitutivo. Y esta idea es jurídicamente relevante porque significa que la OEA posee competencias expresas y limitadas, no puede actuar libremente en cualquier materia ni intervenir en asuntos internos de los Estados miembros, salvo en los supuestos previstos en el derecho internacional y por sus instrumentos jurídicos. Y en este punto conviene así recordar que un principio fundamental, la no intervención. La OEA no puede intervenir en asuntos que sean de la jurisdicción interna de los estados. Este principio ha sido especialmente importante para los países latinoamericanos debido a experiencias históricas de intervencionismo extranjero. Sin embargo, este principio debe de estudiarse con cuidado. La no intervención no significa que la OEA permanezca indiferente frente a cualquier situación. La propia evolución del sistema interamericano ha incorporado temas como la democracia representativa y los derechos humanos. Por lo tanto, existe una tensión jurídica importante entre soberanía, no intervención, protección democrática y defensa de los derechos humanos. Otro tema que uno de los documentos que también se ven dentro del sistema interamericano contemporáneo es la Carta Democrática Interamericana, que fue adoptada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú. Este instrumento fue creado para fortalecer el compromiso de los estados americanos con la democracia representativa. Su importancia radica en que reconoce que la democracia no es solamente una forma de gobierno interna, sino también un elemento esencial para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La Carta Democrática Interamericana desarrolla una idea central. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Para poder comprender esta afirmación, sí es necesario identificar cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa. Y entre ellas, pues encontramos el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres y justas, el sufragio universal y secreto, el pluralismo de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Además, la Carta Democrática Interamericana señala componentes fundamentales del ejercicio democrático como la transparencia gubernamental, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituidas. Este documento sí es especialmente importante porque permite entender que la OEA no se limita a ser un foro de diálogo diplomático, también tiene un papel de protección y promoción a la democracia en el continente. Y para ustedes, bueno, la Carta Democrática Interamericana permite analizar
un tema, pues sí, complejo. ¿Hasta qué punto una organización regional puede actuar frente a una crisis democrática sin violar el principio de no intervención? Y esta tensión forma parte de los debates más importantes del derecho internacional contemporáneo y un posible área de temas de investigación, ¿vale? La OEA, pues recordarán, pues está integrada. Está integrada por Estados miembros y en principio pues forman parte de la Organización de los Estados del Continente que ratifican la Carta y aceptan las obligaciones que derivan de ella. La membresía pues es en una organización internacional pues implica, como ya hemos visto cuando vimos la ONU, pues implica derechos y obligaciones. Un Estado miembro tiene derecho a participar en los órganos de la organización, intervenir en las deliberaciones conforme a las reglas establecidas y beneficiarse de los mecanismos de cooperación, pero también tienen obligaciones como respetar la carta, cumplir con los principios de la organización y contribuir al funcionamiento institucional. La carta establece requisitos para la admisión de nuevos miembros. Entre ellos se encuentra el ser Estado americano, aceptar las obligaciones de la carta y estar dispuesto a firmarla y ratificarla. La admisión requiere una recomendación previa del Consejo Permanente y la aceptación de la Asamblea General mediante el voto afirmativo de 2/3 de los Estados miembros. Aquí un aspecto relevante es que la OEA prevé la suspensión de un Estado miembro cuando su gobierno democráticamente constituido, pues ¿qué cree? Se ha derrocado por la fuerza. Esta suspensión afecta el derecho de participación del Estado en órganos como la Asamblea General, la reunión de consulta, los consejos, las conferencias especializadas, las comisiones y los grupos de trabajo. Sin embargo, la suspensión no significa la expulsión. La OEA no contempla propiamente la expulsión de los Estados miembros. Además, durante la suspensión, el Estado continúa obligado a cumplir sus compromisos con la organización. La suspensión solamente puede aplicarse después de que hayan resuelto infructuosas las gestiones diplomáticas para propiciar pues, este restablecimiento de la democracia representativa en su país. La decisión pues debe estar adoptada por la Asamblea General en periodos extraordinarios de sesiones con el voto afirmativo, como ya les dije, de 2/3 de los Estados miembros. Este mecanismo muestra cómo la OEA busca proteger la democracia, pero al mismo tiempo mantiene un procedimiento formal y diplomático para evitar decisiones arbitrarias. También existe la posibilidad de que el Estado se retire de la organización mediante una comunicación por escrita dirigida al secretario general. Después de un plazo establecido, la carta deja de tener efectos respecto a ese Estado, siempre que haya cumplido con las obligaciones pendientes. Y la Carta de la OEA también reconoce pues estos derechos y deberes fundamentales de los Estados miembros y uno de los principales y pues más importantes es la igualdad jurídica de los estados, que significa que independientemente de su tamaño, población, poder económico o capacidad militar, tienen igual personalidad jurídica internacional. En el marco de la OEA, cada estado cuenta con un voto en la asamblea. Esta regla pues refleja el principio de igualdad soberana. Otro principio es la no intervención. La Carta establece que ningún estado o grupo de estados tienen derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro estado. Este principio pues excluye no solamente la intervención armada, sino también otras formas de injerencia que afecten la personalidad jurídica del Estado y sus elementos políticos, económicos y culturales. La no intervención es uno de los pilares históricos del sistema interamericano, especialmente porque los países latinoamericanos han defendido este principio frente a prácticas intervencionistas de potencias extranjeras. También se reconocen otros derechos y obligaciones, como la jurisdicción de los estados dentro de sus límites de su territorio, el respeto y cumplimiento de los tratados, la prohibición del uso de la fuerza armada,
la inviolabilidad del territorio y el respeto a los derechos de la persona. Y aquí es importante distinguir entre principios jurídicos y declaraciones políticas. Aunque algunos principios pueden parecer generales, dentro de la Carta Constitutiva tienen relevancia normativa, es decir, orientan y limitan la conducta de la organización y de sus estados miembros. Y esto para nosotros que estamos estudiando el derecho internacional público, debemos de entender que los principios de la OEA no son simple aspiraciones, son bases jurídicas que orientan pues, la convivencia interamericana. Y otro tema que es también uno de los principales propósitos centrales de la OEA es promover la solución pacífica de controversias entre los Estados miembros. En derecho internacional público, una controversia internacional surge cuando existe un desacuerdo entre estados sobre un punto de hecho o de derecho. Por ejemplo, puede existir una controversia sobre límites territoriales, cumplimiento de tratados, responsabilidad internacional, uso de recursos naturales, protección diplomática o interpretación de una obligación internacional. La Carta de la OEA establece que las controversias internacionales entre los estados miembros deben someterse a procedimientos de solución pacífica. Entre los medios pacíficos encontramos, por ejemplo, la negociación directa, que consiste en que los estados involucrados pues, dialoguen directamente para buscar una solución. Es el mecanismo más simple y el más utilizado. Otro es los buenos oficios, que implica la intervención amistosa de un tercero que facilita el acercamiento entre las partes sin proponer necesariamente una solución. Otro mecanismo es la mediación. Supone una participación más activa de un tercero, quien puede sugerir propuestas para resolver la controversia. Otro mecanismo es la investigación, que busca esclarecer los hechos cuando exista un desacuerdo sobre lo ocurrido. Otro mecanismo es la conciliación, que combina los elementos de investigación y propuesta de solución. Otro mecanismo es el arbitraje, que implica que las partes sometan las controversias a uno o más árbitros y cuya decisión puede ser obligatoria a través del laudo. Otro mecanismo, pues, es el procedimiento judicial, que consiste en acudir a un tribunal internacional competente como la Corte Internacional de Justicia cuando exista una base jurídica para ello. Dentro del sistema interamericano, uno de los instrumentos pues, más importantes en materia es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que es conocido como el Pacto de Bogotá, adoptado el 30 de abril de 1948. El Pacto de Bogotá busca que los estados se abstengan a recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza y empleen procedimientos pacíficos para resolver sus controversias. Aquí muestra que la OEA se basa en una lógica jurídica. Los conflictos no deben de resolverse mediante la fuerza, sino mediante el derecho, la diplomacia y los procedimientos institucionales. También, pues, es importante señalar que los mecanismos regionales de la OEA conviven con los mecanismos del sistema de Naciones Unidas. Este principio, los estados mexicanos deben de acudir a procedimientos del sistema interamericano sin que ello menoscabe los derechos y obligaciones establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. La OEA no sustituye a la ONU, pero sí constituye un mecanismo regional especializado para atender problemas dentro del continente interamericano. Y otro tema a abordar, pues, es el tema de seguridad colectiva y también el de desarrollo integral. En cuanto a la seguridad colectiva, parte de una idea básica. Una agresión contra un Estado miembro puede ser considerada una agresión contra los demás Estados. Y esta lógica pues, busca evitar que un Estado quede aislado frente a una amenaza grave. Este principio, bueno, pues se relaciona con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como el TIAR, o Tratado de Río de allá de 1947. El Tratado de Río establece que un ataque armado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos. En consecuencia, las partes se comprometen a ayudar a hacer frente al ataque en el ejercicio del derecho a la legítima defensa individual o colectiva, que es reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El concepto de legítima defensa colectiva es muy importante,
porque en el derecho internacional el uso de la fuerza está prohibido como regla general. Sin embargo, existe una excepción cuando un Estado pues, es víctima de un ataque armado y en ese caso puede ejercer su derecho a la legítima defensa. Si otros Estados lo apoyan conforme un tratado, hablamos de una legítima defensa colectiva. El sistema interamericano prevé medidas como el retiro de jefes de misión, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, la interrupción de relaciones económicas y de comunicaciones, incluso el empleo de la Fuerza Armada, siempre conforme a los procedimientos y límites del derecho internacional. Sin embargo, este tema sí lo debemos de analizar con cuidado porque la seguridad colectiva puede ser necesaria para proteger la paz, pero también puede generar tensiones con los principios de soberanía, de no intervención y de solución pacífica. Por ello, en el estudio de la OEA es importante no ver la seguridad colectiva como una facultad limitada, sino como un mecanismo sujeto a reglas jurídicas, procedimientos institucionales y principios internacionales. En cuanto al tema del desarrollo integral, la OEA pues, no se limita solamente a temas políticos o de seguridad, pues también incluye el desarrollo integral como uno de los ejes centrales. El desarrollo integral fue fortalecido con el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, que consolidó capítulos relativos a normas económicas, sociales y culturales en un capítulo específico sobre el tema de desarrollo integral. Este desarrollo implica que los Estados miembros deben de cooperar para alcanzar mejores condiciones de vida para sus pueblos. Este concepto abarca campos como la economía, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la salud, el empleo, la vivienda, la justicia social y la eliminación de una pobreza. La idea central es que la paz y la seguridad no pueden entenderse de manera aislada. No basta con evitar guerras o conflictos armados. También es necesario atender las condiciones sociales, económicas y culturales que permitan una vida digna. Desde esta perspectiva, el desarrollo integral se relaciona con la justicia social internacional. Los estados americanos reconocen que la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades puede afectar la estabilidad regional. Y algunas metas vinculadas con el desarrollo integral son el incremento del Producto Nacional per cápita, la distribución equitativa del ingreso, la modernización de la vida rural, la industrialización, la estabilidad económica, el empleo digno, la erradicación del analfabetismo, la mejora de la salud, la nutrición adecuada, la vivienda y la expansión de oportunidades educativas. Para ustedes, pues este tema es relevante porque comprende que los organismos internacionales contemporáneos, pues ya no se ocupan únicamente de relaciones diplomáticas tradicionales, también participan en agendas más amplias que de desarrollo humano, de derechos sociales, cooperación técnica y fortalecimiento institucional. Ahora vamos a pasar con el tema de los órganos principales de la OEA. La OEA cuenta con diversos órganos que le permiten cumplir las funciones eh, que son encomendadas en la carta. Y en primera, pues tenemos estos órganos que cumplen pues una función distinta dentro de la organización. La Asamblea General es el órgano supremo de la OEA. Está integrada por todos los Estados miembros. Su función principal es decidir la acción y la política general de la organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos, aprobar el presupuesto, fijar cuotas de los miembros y promover la cooperación con otras organizaciones internacionales. En la Asamblea General, cada estado tiene un voto. Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta, salvo aquellos casos en que la Carta exija una mayoría calificada, como 2/3 de los votos. La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez al año y no tiene una sede permanente para sus sesiones, ya que éstas se realizan conforme al principio de rotación. También puede reunirse en periodos extraordinarios cuando sea necesario. La reunión consultiva, en cuanto a la reunión consultiva, pues aquí está. En cuanto a la reunión consultiva, el ministro de Relaciones Exteriores está integrada por los cancilleres de los Estados miembros. Su función principal es atender
pues problemas urgentes y servir como un órgano de consulta. Este órgano cobra especial relevancia en situaciones de crisis regional, ataques armados o amenazas a la paz. Los consejos de la OEA son el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. El Consejo Permanente conoce de los asuntos que les encomienda la Asamblea General o la reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores. También tiene funciones relacionadas con la solución pacífica de controversias, el mantenimiento de las relaciones amistosas entre Estados miembros y la ejecución de decisiones de otros órganos. El Consejo Permanente puede ofrecer buenos oficios, recomendar procedimientos adecuados para resolver controversias y auxiliarse de comisiones ad hoc para investigar hechos. En ciertos casos puede realizar observaciones in loco, es decir, en el lugar de los hechos, siempre con la anuencia del Estado interesado. El Consejo Interamericano de Desarrollo Integral es otro órgano que tiene como finalidad promover la cooperación entre los estados americanos para lograr el desarrollo integral. Su trabajo pues se enfoca en áreas económicas, sociales, educativas, culturales, científicas y tecnológicas. Este consejo pues, va a formular recomendaciones, directrices y programas de cooperación técnica. También evalúa actividades de cooperación y establece relaciones con órganos de las Naciones Unidas y otras entidades nacionales e internacionales. Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano es un órgano consultivo de los asuntos jurídicos y tiene como finalidad promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Está integrado por juristas nacionales de los Estados miembros elegidos por la Asamblea General. Su importancia pues radica en que contribuye al estudio, al análisis, al desarrollo jurídico del sistema interamericano y puede elaborar inclusive estudios, proponer temas para las conferencias especializadas y colaborar con universidades, institutos y centros de investigación. Otro órgano, pues, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocidas como CIDH, que es uno de los órganos más relevantes de la OEA. Fue creada en 1959 y elevada a rango de órgano principal en 1967 mediante el Protocolo de Buenos Aires. La CIDH forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su función consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente. Aunque la Corte Interamericana no aparece dentro de la lista de órganos principales de la Carta de la OEA, su papel dentro del sistema interamericano es fundamental. La Comisión y la Corte integran ese núcleo del sistema regional de protección a los derechos humanos. Y otro de los órganos es la Secretaría General, que es el órgano central y permanente de la OEA. Está encabezada por el secretario general elegido por la Asamblea General. El secretario general representa legalmente a la organización y cumple funciones administrativas, técnicas, diplomáticas y de coordinación. Entre sus funciones se encuentra convocar reuniones, asesorar a los sujetos, preparar el proyecto de presupuesto, custodiar documentos y archivos, servir como depositaria de tratados interamericanos, presentar informes anuales sobre las actividades y el estado financiero de la organización. Además, pues el secretario general puede llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente, pues cualquier asunto que en su opinión pueda afectar la paz y la seguridad del continente o el desarrollo de sus estados miembros. Otra parte de los órganos de la OEA es las conferencias especializadas, que son esas reuniones intergubernamentales convocadas para tratar asuntos técnicos especiales o desarrollar aspectos específicos de la cooperación interamericana. Un ejemplo importante son las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado. Y bueno, pues aquí finalmente pues tenemos los organismos especializados, que son entidades intergubernamentales creados por acuerdos multilaterales
para atender materias técnicas de interés común. Entre ellos, pues encontramos la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Instituto Indígena Interamericano. Y pues aquí, pues la OEA ya no se limita a la diplomacia política, sino que ya también desarrolla cooperación técnica en salud, en infancia, derechos de las mujeres, geografía, historia, agricultura y sobre todo de pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, y uno de los aspectos pues, más conocidos de la OEA es su relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano eh, de Derechos Humanos se integra principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque la Corte, como ya había dicho, no es un órgano principal de la OEA, en la misma forma que la CIDH, su función jurisdiccional pues sí es esencial. La CIDH tiene un papel de promoción y protección. Puede recibir peticiones individuales, realizar informes, emitir recomendaciones, llevar a casos ante la Corte y observar la situación de derechos humanos en los Estados miembros. La Corte Interamericana, por su parte, ejerce funciones contenciosas y consultivas respecto de los estados que han reconocido su competencia. Sus sentencias pues, han sido fundamentales para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina. El sistema es especialmente importante para México, ya que nuestro país forma parte de la OEA, ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y para ustedes, mis estudiosos del derecho internacional público, desde este punto les va a permitir observar cómo los individuos pues han adquirido una posición más relevante dentro del sistema internacional, aunque los estados siguen siendo los sujetos centrales del derecho internacional. Los sistemas regionales de derechos humanos permiten que personas tengan mecanismos de protección frente a violaciones de los derechos, ¿no? Y la relevancia, obviamente, para México, pues México ha tenido una participación relevante dentro del sistema interamericano. Desde los antecedentes del movimiento panamericano, México aparece como uno de los estados que ha participado en los primeros esfuerzos de cooperación continental. Para México, la OEA representa un espacio de diálogo multilateral con los demás estados del continente. También constituye un foro para tratar asuntos de democracia, derechos humanos, desarrollo, seguridad, cooperación jurídica y solución pacífica de controversias. La relación de México con la OEA debe de analizarse a la luz de los principios tradicionales de la política exterior mexicana, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Y estos principios coinciden en buena medida con los principios del sistema interamericano. Sin embargo, también genera debates cuando la OEA actúa frente a crisis políticas internas de algún Estado miembro. De ahí, pues existen algunas críticas y desafíos que enfrenta la OEA. Como toda organización internacional, como también lo vimos en la ONU, la OEA enfrenta críticas y desafíos. Una crítica frecuente pues se refiere a su eficacia. En ocasiones se cuestiona si la organización cuenta con las herramientas suficientes para prevenir conflictos, defender la democracia o responder a las violaciones graves a los derechos humanos. Otra crítica se relaciona a la influencia política de algunos estados dentro de la organización debido a las diferencias del poder económico, militar y diplomático entre los miembros. Algunos sectores consideran que la OEA puede reflejar intereses políticos dominantes. También se cuestiona la aplicación desigual de sus principios en algunos casos. La organización pues, ha sido señalada por actuar con mayor firmeza frente a ciertos estados y con menor intensidad frente a otros.
Además, la OEA enfrenta un reto en mantenerse relevante ante los problemas contemporáneos como migración, crimen organizado transnacional, crisis climática, desigualdad, corrupción, debilitamiento democrático, violencia política, desinformación, protección de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y seguridad humana. Y a pesar de estas críticas, la OEA continúa siendo un foro regional fundamental. Su existencia permite que los estados americanos pues, cuenten con un espacio institucional para dialogar, negociar, cooperar y resolver, sobre todo, problemas comunes. Y desde una perspectiva jurídica, las críticas no eliminan la importancia de una organización. Al contrario, permite analizar sus límites, sus tensiones y sus posibilidades de reforma, ¿no? Y bueno, con esto, bueno, vamos a concluir nuestra videosesión número 17, pues, dedicada al estudio de la Organización de los Estados Americanos. En la siguiente sesión, pues vamos a continuar con el tema de organismos internacionales, pues dentro de la práctica del derecho internacional público. Por su atención, muchas gracias. Que tengan un excelente día y nos vemos en nuestra videosesión número 18.